Corresponde a Felipe Johan León Florián. Él viene de Perú. Es un joven, como ustedes ven, muy destacado, estudioso de las cuestiones de derecho constitucional, y él forma parte del Tribunal Constitucional peruano. Él es lo que nosotros diríamos secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a una ponencia de un magistrado en el Tribunal Constitucional. Está vinculado a la revista peruana, pero se llama Pensamiento Constitucional, editada en Perú, y él fue quien amablemente nos hizo el favor de realizar el informe correspondiente a su país. Tiene el uso de la palabra Felipe Johan. Muchas gracias. Ante todo, buenos días. Agradecer la invitación del Instituto de Investigaciones Jurídicas a través de la red de revistas de Derecho Constitucional, al doctor Corso. Felicitarlo, saludarlo por esta iniciativa de agrupar las revistas, ¿no?, de Derecho Constitucional y poder presentar experiencias de diferentes países en temas tan trascendentes como el tema de la salud, ¿no? Sobre todo en nuestras realidades latinoamericanas, como veíamos ayer y conversamos un poco a partir de las exposiciones que hubieron. Las realidades quizás entre Europa y América Latina difieren, ¿no?, en cuanto a la importancia de ciertos temas, ¿no? Para nosotros los temas de derechos sociales son muy cruciales, ¿no?, porque tienen que ver un poco con la vigencia misma del Estado constitucional y de la Constitución, ¿no? Bueno, voy a empezar tratando de hacer un marco introductorio, una especie de presentación metodológica de qué cosa les voy a hablar en el curso de esta ponencia, ¿no? En primer lugar, plantear cuál es el objetivo de un estudio jurisprudencial del derecho a la salud, ¿no? Todos hemos hablado acá un poco de cómo nuestros tribunales constitucionales o cortes supremas han desarrollado el derecho a la salud, ¿no? En realidad eso, ¿para qué sirve y qué cosas o qué lecciones nos tendría que dejar, ¿no? Estudiar simplemente los casos que un tribunal ha resuelto podrían indicar poco respecto a cómo funciona la salud en ese determinado país, ¿no? Los reconocimientos que los tribunales hacen pueden a veces ser meramente nominales o teóricos, ¿no?, o meramente declarativos, ¿no? Entonces, si nosotros nos ceñimos a un estudio justamente de aquello que es meramente teórico y declarativo, no estaremos más que reproduciendo aquello que aprendimos en los textos básicos de derecho constitucional, que la jurisprudencia repite y que nosotros volvemos a repetir, ¿no? Entonces yo creo que no es suficiente, ¿no? Hice acá la pregunta si era suficiente con conocer el alcance normativo brindado por el orden jurídico al derecho a la salud, ¿no? Y cuando hablamos de orden jurídico hablamos pues del reconocimiento que la Constitución, las leyes de cada país y la jurisprudencia de los tribunales efectúa, ¿no? No es suficiente este reconocimiento o el estudio de este reconocimiento normativo, sino es que es necesario ver efectivamente si este reconocimiento normativo está teniendo engarce, ¿no?, con lo que sucede en la realidad, ¿no? Si es que lo que se predica en las leyes, lo que se predica en la jurisprudencia finalmente viene siendo objeto de, o viene transformando la realidad social y la política pública, ¿no? Que esos principios, que esos valores de la Constitución, ¿no?, por ejemplo, inculcan, ¿no? Entonces, lo que yo les vengo a plantear un poco acá, ¿no?, a modo de reflexión general de todas estas exposiciones y un poco como marco metodológico lo que voy a desarrollar es que la teoría jurídica, la ciencia jurídica que nosotros practicamos, ¿no?, debe pues preocuparse un poco más, ¿no?, no solamente por el estudio de aquello que está reconocido nominalmente, ¿no?, sino por el engarce de ese reconocimiento normativo con la forma como ese reconocimiento normativo impacta en la realidad política y en la realidad social, ¿no? Aquí podemos recordar pues la figura de Luigi Ferrajoli, ¿no?, quien habla mucho de la ciencia jurídica, ¿no?, como un
los pone a los juristas, ¿no? A los jueces, como una especie de ciudadanos, dispuestos justamente a enfrentar ese desencaje entre norma y realidad, ¿no? Una labor cívica que tiene que desarrollar el jurista y que tiene que desarrollar el juez, tendiente a lograr el mayor encaje posible. ¿Y a qué me refiero con esta separación entre teoría y realidad, no? Me refiero a que básicamente, por ejemplo, en el ámbito del derecho existen muy pocos estudios con relación justamente al impacto de la Constitución, de las leyes, de las sentencias, ¿no? Si nosotros no conocemos cómo esas leyes o cómo estas sentencias o cómo los procesos judiciales impactan en la realidad, difícilmente vamos a poder tener diagnósticos de cómo adecuar esos instrumentos jurídicos, cómo adecuar esas normas y cómo adecuar esas prácticas judiciales para el mejoramiento del derecho a la salud. Si nosotros reconocemos que los tribunales judiciales son herramientas para el cambio, por ejemplo, en salud, ¿no? Para la ampliación real y efectiva del derecho a la salud, entonces tenemos que saber realmente cómo es que funcionan estas prácticas judiciales y cómo esas prácticas judiciales impactan en la salud, ¿no? Y cómo es que se podría en todo caso hacer que esas prácticas judiciales impacten de mejor manera, ¿no? He traído aquí un libro, un texto, lo compré recientemente en Perú, llegó recientemente a Perú, no he tenido oportunidad de leerlo completamente, he leído solamente algunos artículos. Se los recomiendo mucho, se llama La lucha por los derechos de la salud, y justamente la pregunta es muy ejemplificadora, ¿no? Dice, ¿puede la justicia ser una herramienta de cambio? ¿No? Es de siglo XXI Editores. Y acá hay una serie de artículos que estudian el caso argentino, el caso brasileño, el caso colombiano, Costa Rica, India, Sudáfrica, donde se ha producido con mayor frecuencia la litigación en derecho a la salud. Y aquí hay estudios que justamente tratan de ver si efectivamente, por ejemplo, los procesos judiciales que se inician tienen impacto positivo o no en la salud. Por ejemplo, se pregunta quiénes son los que inician esos procesos judiciales. Si nosotros tenemos o queremos entender que los procesos judiciales o la litigación en salud es una forma, digamos, de alcanzar la justicia social que no se alcanza a través de la política, ¿no? De expandir el ámbito de protección y expandir la salud de las poblaciones menos favorecidas. Entonces preguntemos si efectivamente quienes están planteando las demandas en salud son las personas más desfavorecidas, las personas más necesitadas, ¿no? Y esos estudios, por ejemplo, revelan que no lo son, ¿no? Que quienes están litigando más en salud son personas de ingresos medios, ¿no? Que pueden, por ejemplo, solventar esos gastos que pillan al Estado, por ejemplo, a través de entidades privadas, por ejemplo, ¿no? No son necesariamente las personas más necesitadas quienes están interponiendo estos litigios en salud, ¿no? Y otra pregunta que se hace en todos esos estudios de caso, este libro, es cómo está impactando el litigio en salud en, digamos, la democratización y en la socialización de la política pública, ¿no? Se resuelven muchos casos en temas de salud y, por ejemplo, muchos casos de tratamientos costosos y tratamientos que a veces resultan dudosos si sean tan necesarios a la luz de sus costos y a la luz de sus impactos, ¿no? En relación a otros tratamientos que quizás puedan ser más necesarios, ¿no? Y sean más, digamos, más convenientes para las poblaciones menos favorecidas, ¿no? Y el problema aquí tiene que ver con que el litigio en salud, por ejemplo, no evalúa, ¿no? La forma como se adoptan las decisiones en materia de distribución de recursos, ¿no? Simplemente dice que se cubran tales beneficios que se están solicitando y no se evalúa si es que los recursos que se destinan a eso, nos acaba de decir nuestro colega de Brasil que creo que el 50% del presupuesto destinado a la salud es destinado a los impactos, digamos, de los procesos judiciales, al cumplimiento de las sentencias judiciales. Entonces, esos recursos destinados, digamos, a
cumplir sentencias judiciales que ordenan tratamientos costosos y todo este tipo de cosas, puede quizás ser destinado prioritariamente y con una mejor racionalidad a otro tipo de necesidades básicas, ¿no?, en salud. Entonces, ese tipo de evaluaciones no se hacen, y más bien este libro da cuenta de que, por ejemplo, hay una mala distribución de recursos justamente a partir de la litigación en salud. Entonces, lo que este libro sugiere es que, por ejemplo, los tribunales de justicia deben orientar más su accionar a democratizar, ¿no?, la decisión respecto a la distribución de los recursos de salud. ¿Quién tiene que decidir sobre cómo se distribuyen esos recursos en salud? Unos entes meramente técnicos, que puede ser el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, los jueces, que no tienen la posibilidad de ver esto, o, digamos, el Ministerio de Salud, obviamente como órgano técnico, pero con la participación de la ciudadanía y los usuarios en salud, ¿no? En Colombia, por ejemplo, muy interesante el hecho de que cuando la Corte Constitucional colombiana dijo que el plan de aseguramiento, el POS que le llaman allá, tenía que ampliarse para las personas pobres que están incluidas en un régimen subsidiado, ¿no?, para tratar de, alcanzar más al plan que es más completo, que es para los que están en un sistema contributivo, ¿no? La determinación de cómo se tenía que ampliar este plan, ¿no?, tenía que contar con la participación de la ciudadanía. Entonces tenía que ser una decisión democrática la que permita, ¿no?, la asignación de recursos al sistema de salud. Entonces esa fue una de las principales decisiones de la Corte, y por ejemplo ahí se vislumbra una mejor forma de judicialización del derecho a la salud. Entonces, todo este marco introductorio es simplemente para decirles que necesitamos un poco adaptar la teoría jurídica a efectos de poder estudiar las implicancias reales de las normas jurídicas y de las sentencias judiciales, a efectos de poder acoplarlas mejor a el disfrute real del derecho a la salud. Y finalmente había puesto como último punto acá la importancia de la interdisciplinaridad justamente en esta adaptación de la teoría jurídica, ¿no?, que la ciencia jurídica se apoye, ¿no?, de estudios empíricos, ¿no?, de la sociología, ¿no?, para justamente poder formular estos estudios y se pueda trabajar en la mano en ver cómo se pueden hacer procesos judiciales o sistemas normativos más eficaces, ¿no? Ya entrando al derecho a la salud en Perú, voy a narrar un poco el panorama general de cómo es de cómo funciona en Perú esto, y algunos problemas identificados que van a, digamos, transcurrir a lo largo de la exposición, ¿no? En Perú, bueno, como en casi todos los países de Latinoamérica, tenemos pues digamos una disociación, ¿no?, entre el grado de reconocimiento, ¿no?, normativo, ¿no?, y el grado de protección real del derecho a la salud y los derechos sociales en general, ¿no? Ha habido avances y hay también límites en ambas esferas, ¿no? En cuanto al reconocimiento normativo, ¿no?, el derecho a la salud, en Perú pues tenemos que el reconocimiento que hace la Constitución de 1993, ¿no?, es una Constitución que heredamos aún del gobierno de Alberto Fujimori, ha reconocido el derecho a la salud en 2 artículos. Su reconocimiento no es tan amplio como nos relataba nuestro amigo en Brasil, ¿no? Es un poco más escueto, ¿no?, pero recoge algunos elementos esenciales. En primer lugar, reconoce que existe un derecho a la protección de la salud, ¿no? El artículo 7 y el artículo 9 de la Constitución del 93 reconocen básicamente estas cosas. No existe un derecho a la protección de la salud, ¿no? Incide en la protección del discapacitado, ¿no?,
y fija un principio, bueno, dice que la política en salud debe ser determinada por el Estado. Es una política, si bien, digamos, Perú no es una república federada, ¿no? Tiene un régimen descentralizado con regiones y con municipios, ¿no? La política la dirige el Ministerio de Salud, tiene que ser descentralizada y fija un principio de equidad en el servicio sanitario de salud, ¿no? Que el Tribunal Constitucional después va a aprovechar para desarrollar ampliamente el tema de qué significa la equidad en salud, ¿no? Pero básicamente parece que la Constitución está refiriéndose a un problema que nos contaba ayer también el doctor Víctor Bazán, ¿no? De estas disparidades entre distintos territorios de un mismo país, ¿no? Mientras que en algunas zonas el derecho a la salud está más cubierto, hay más hospitales, hay más posibilidades de acceso. En otras zonas, pues en otros departamentos, y existe también en Perú, específicamente en la zona de la sierra y en la zona de la selva, los hospitales, los centros médicos, los médicos por persona son muy escasos, ¿no? Recientemente en Perú se aprobó, ¿no? La Ley de Aseguramiento Universal en Salud, la Ley 29344. Esta ley ha introducido un nuevo sistema de salud, ¿no? Hasta antes de esta ley nosotros teníamos un seguro de salud para las personas que trabajaban y que hacían aportes, ¿no? Se llamaba el Seguro Social de Salud, ¿no? Y bueno, las personas que no trabajaban, ¿no? Había un sistema público de salud, un sistema de hospitales, ¿no? Que eran pues subsidiados por el Estado, donde no había atención gratuita. De todas maneras hay un cobro en esos hospitales, ¿no? Pero es un cobro mucho menor a que si se va uno pues a un hospital o una clínica privada, ¿no? Estos hospitales pues eran subsidiados por el Estado y cubrían, digamos, toda la demanda de salud de las personas, digamos, más pobres que no tenían un trabajo y por lo tanto no podían pertenecer al sistema de salud contributivo, ¿no? Y la Ley de Aseguramiento Universal en Salud cambia ese sistema, cambia ese modelo y establece que, digamos, ya el subsidio no va a ser a la oferta, como se dice, ¿no? O sea, a los hospitales, ya no el subsidio va a ser a los hospitales, sino el subsidio va a ser a la demanda, es decir, a los pacientes, ¿no? A las personas. Entonces, crea un seguro subsidiado de salud, similar a lo que existe en Colombia, un seguro subsidiado de salud para las personas pobres que no tienen acceso a un trabajo estable y por lo tanto no pueden contribuir al otro sistema que permanece, que es el sistema contributivo, ¿no? Y bueno, hay un sistema también privado de salud, ¿no? Entonces, en lo que incide esta ley es en que ese sistema o ese seguro de salud que se le da a las personas más pobres, que se llama seguro integral de salud, ¿no? Tenga que cubrir justamente a todas las personas pobres. El diagnóstico que se hizo es que generalmente las personas no acceden a los sistemas de salud porque, bueno, no tienen dinero para hacerlo, atenciones que son muy básicas, incluso no van, ¿no? Y que pueden curarse más fácilmente, a veces se agravan porque las personas no asisten a los centros médicos, dado que prefieren, pues, esperar a que les pase la enfermedad y no pagar, aunque sea un costo mínimo, no pagarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta reforma, no? Darles, ¿no? A todos un seguro de salud que les cubra un paquete de necesidades básicas para que puedan justamente acceder al sistema, ¿no? Este paquete es un paquete básico, es un plan esencial de aseguramiento en salud, un PEAS, ¿no? Como el POS en el caso de Colombia, y tiene una cobertura limitada en relación a la cobertura que ofrece el sistema contributivo, ¿no? Que es una cobertura casi completa de todas las condiciones asegurables en salud. Y sin embargo, a diferencia de Colombia, en el Perú no se ha establecido una disposición según la cual estos planes en salud tienen que ser equiparados en el tiempo. Lo que dice que sí tienen que ser actualizables cada 2 años, ¿no? Y tienen que ir siendo ampliados, ¿no? Teniendo en cuenta los recursos económicos y teniendo en cuenta la incidencia de las enfermedades, pero bueno, no hay una meta hacia la igualdad, ¿no?
Otra reforma importante que trae la Ley de Aseguramiento Universal en Salud es que, digamos, establece unas condiciones de garantías explícitas, ¿no? El gran problema con la salud en Perú, como en muchos otros países, es que nosotros podemos tener reconocido el derecho, incluso podemos tener un seguro. Ahora en Perú la gente con menos recursos tiene un seguro de salud, ¿no? Con un paquete básico cubierto, ¿no? El gran problema es que aún teniendo un seguro de salud, una vez que accedemos al hospital del Estado a atendernos, nos llevamos pues con la grata noticia que entiendo existe en muchas partes con los sistemas públicos, ¿no? De, digamos, la oportunidad de la atención en salud, ¿no? Llegamos al hospital, ¿no? Con una afección estomacal, nos dan cita de aquí a 3 meses cuando esa afección estomacal o ya desapareció o ya nos desapareció a nosotros también, ¿no? Entonces, el problema de oportunidad, el problema de acceso, ¿no? Nosotros, claro, tenemos un seguro de salud, ¿no? Muy bonito nuestro seguro de salud, ¿no? Nos dan una hojita con un montón de enfermedades que están aseguradas, pero sucede pues que el hospital queda a 6 horas de transporte, ¿no? O sucede que vamos a ese hospital y no existen pues los médicos especialistas para tratar las enfermedades que están aseguradas en el plan de salud, ¿no? Entonces, lo que trata de establecer la ley son unas garantías explícitas de, digamos, oportunidad del servicio, ¿no? Que el servicio se brinde en una oportunidad adecuada, no cuando ya es irrelevante, ¿no? Sino en una oportunidad adecuada, una garantía de sostenibilidad financiera, es decir, todo aquello que está cubierto en el plan de salud tiene que estar financieramente, digamos, presupuestado, ¿no? Hay una garantía explícita también de calidad, ¿no? El servicio que uno, o mejor dicho, si uno tiene una condición asegurada de una atención, digamos, cardíaca, tiene que atenderlo un cardiólogo, ¿no? No lo puede atender un médico general, en fin, ¿no? Entonces, todas estas son condiciones de garantías explícitas para que el seguro integral de salud funcione realmente como un seguro. Vamos a darles un seguro a las personas pobres, no les demos cualquier seguro, vamos dándoles un buen seguro. Entonces, esas garantías explícitas tienen que justamente prevenir que el sistema no siga funcionando como hasta ahora funciona, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos en el papel, está en el plan, está establecido en la política, ¿no? Se ha hecho un gran esfuerzo por ya contener garantías, por financiar muchas garantías explícitas para no para todas las condiciones asegurables, son más o menos 105 condiciones asegurables, digamos más o menos 40 condiciones asegurables ya están cubiertas con estas garantías explícitas. ¿Qué supone la garantía explícita? Que si uno no es atendido en el momento adecuado, si uno no es atendido por el médico adecuado, uno tiene pues la posibilidad de formular un reclamo al sistema y un proceso de amparo, por ejemplo, en el caso de Perú, si uno lo desea así, ¿no? Entonces, estas garantías explícitas funcionan de esa manera. Bueno, en cuanto al reconocimiento jurisprudencial, ¿no? También el reconocimiento pues ha sido temprano. Bueno, el Tribunal Constitucional en Perú empezó su funcionamiento en el año 96, se interrumpió su funcionamiento dado que fueron destituidos magistrados por Fujimori, en la época de Fujimori, y reinició sus actividades en el 2001, o sea, tampoco es un tribunal que tiene tanto bagaje, ¿no? Pero bueno, ya en el 2003, 2 años apenas después del reinicio de sus labores, ya había reconocido, ¿no? El derecho a la salud, ¿no? Vamos a ver más específicamente cómo evoluciona este reconocimiento normativo, pero bueno, tiene el reconocimiento general del derecho, ¿no? Tratamientos para personas con VIH, tiene el reconocimiento del derecho a la salud mental, también existe en Perú, y ha hecho un amplio estudio y análisis de este principio de equidad en salud a partir justamente de la reforma del aseguramiento universal, ¿no? Entonces, digamos que se ha metido en algunos temas importantes y ha reconocido muchos ámbitos normativos de la salud, ¿no? Pero bueno, existen déficits, ¿no? Por ejemplo, no está reconocida en la Constitución, ¿no? No
no hay leyes explícitas que desarrollen tampoco el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ahí tenemos un gran déficit. No hay tampoco en la Constitución ni hay leyes de desarrollo de este tipo respecto a la salud intercultural, ¿no? La salud culturalmente adecuada a las poblaciones indígenas, ¿no? También son dos aspectos que son importantes, están reconocidos en el derecho internacional de derechos humanos, pero no han sido reconocidos en el ámbito interno. Bueno, uno tendría que hacer una, digamos, adecuación de los tratados internacionales. En el Perú, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen también rango constitucional, así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, así está en la Constitución de 1993. Entonces, por ese lado quizás podríamos complementarlo, ¿no? Y bueno, hay déficits también en la propia jurisprudencia del tribunal, lo vamos a ver ya más a detalle. Sobre todo voy a incidir en el tema de los procedimientos de seguimiento de las sentencias. El tribunal ha tenido sentencias importantes en equidad sanitaria, en salud mental, ¿no? Pero poco se sabe, ¿no? De cuáles son los resultados o la efectividad de estas sentencias, ¿no? Entonces ahí hay un déficit también en cuanto a protección normativa, porque claro, ustedes saben que los procesos judiciales o las sentencias tienen una fase de ejecución, ¿no? El juez tiene que tomar todos los recaudos posibles hasta lograr el cumplimiento de su decisión. Bueno, el Tribunal Constitucional un poco que ha abandonado estos mecanismos. En general, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, cuando dicta sentencias en procesos de inconstitucionalidad, que son los procesos que controlan la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Son procesos directos ante el Tribunal Constitucional. Los tribunales constitucionales, pues ahora no solamente se dedican a expulsar, como decía Kelsen, una norma del ordenamiento jurídico que sea inconstitucional, sino que también hacen esta labor que se dice de legisladores positivos, ¿no? Entonces, establecen determinadas disposiciones, complementan la Constitución con determinadas regulaciones y es más, en algunos casos incluso dictan órdenes específicas. Pero estos procesos de inconstitucionalidad, por ejemplo, en el caso peruano, no tienen una fase de ejecución, ¿no? ¿Cómo sabemos que esas disposiciones regulativas o esas órdenes específicas emitidas en los procesos de inconstitucionalidad se vienen cumpliendo? No existe una fase de ejecución. Entonces ahí tenemos muchos problemas para la conversión a la realidad de aquello que se estableció en la sentencia, ¿no? En cuanto al ámbito de protección real, ha habido un crecimiento exponencial, sí, del ámbito, digamos, del aseguramiento en salud para las personas más pobres, ¿no? Hay unos datos que tengo aquí, donde el incremento en las zonas rurales, en las zonas de mayor pobreza, ¿no? Ha sido más o menos de 15 puntos porcentuales entre el 2008, que entró en vigencia la ley, y el 2010, ¿no? Entonces, en la zona de pobreza extrema también, ¿no? La cobertura ha llegado pues al 80%. Entonces, hay como le digo, una ampliación de la cobertura en salud, pero al mismo tiempo, pues, claro, podemos tener un seguro de salud, pero poco hacemos con ese seguro si no tenemos las condiciones materiales para poder gozar justamente de las prestaciones que ese seguro nos reconoce, ¿no? Entonces, ahí tenemos grandes problemas y tenemos también en el Perú, bueno, grandes problemas en cuanto a los condicionamientos sociales de la salud, ¿no? En temas de vivienda, agua potable, saneamiento, ¿no? Por ejemplo, en tema de salud sexual y reproductiva, hace mucho tiempo hay un caso, Karen Yantoy, que llegó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde esta mujer estaba embarazada, se sabía clínicamente que el niño iba a nacer en muy malas condiciones físicas y que iba a morir indefectiblemente, tenía pues una enfermedad gravísima. Y bueno, ella pidió un aborto, ¿no? Porque el saber que tenía un niño que iba a morir en cualquier momento y digamos tenerlo para solamente verlo morir era un dolor muy grande para la madre y le está causando una gran aflicción psicológica, ¿no? Entonces la Comisión de Derechos en Perú no le permitieron el aborto, ¿no? Y el caso llegó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y ordenó al Estado peruano, bueno, lo condenó, ya, bueno, obviamente la chica había dado a luz, ¿no? Pero lo condenó, pues se pagó una reparación, ¿no?
por no haber practicado el aborto, que en este caso se dijo que es una especie de aborto terapéutico, ¿no? Y el aborto terapéutico sí está permitido en el Perú, o sea que el aborto, para permitir, digamos, preservar las condiciones de salud de la madre, sí está permitido en el Perú, ¿no? Es el único tipo de aborto que está permitido. Pero bueno, el Perú había hecho una interpretación restrictiva de qué significaban las condiciones de salud, solamente referíase a las condiciones físicas y no a las condiciones psicológicas, que en este caso se habían visto afectadas, ¿no? Y entonces, pues, a pesar de que en el Perú está consentido el aborto terapéutico, no está penalizado, por lo tanto está permitido, y a pesar de que incluso tenemos esta decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hasta el momento en el Perú no existe un protocolo de aborto terapéutico. Recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el informe, digamos, en la evaluación del informe que el Perú ha elevado a ese organismo internacional, nuevamente le ha llamado la atención al Estado peruano por no implementar un reglamento, un protocolo de aborto terapéutico, ¿no? Entonces tenemos un gran problema ahí con la salud sexual y reproductiva. Bueno, el reconocimiento y uso fundamental de la salud en la jurisprudencia del tribunal, ¿no? Ha pasado por 3 etapas, ¿no? La primera es la tesis de la conexidad, que ya vimos, ¿no? Aquí, según la cual el derecho a la salud no es un derecho fundamental por sí mismo, sino que se convierte en un derecho fundamental al estar ligado con el derecho a la vida, ¿no? En fin, con el derecho a la integridad física, ¿no? Es un error del tribunal porque, bueno, el derecho a la protección de la salud está reconocido en la Constitución. Sin embargo, el tribunal sacó esta tesis un poco, parece que incorporando la tesis colombiana, ¿no? Pero que, bueno, en Colombia es distinto porque ahí sí el reconocimiento a la salud como derecho fundamental solamente estaba reconocido para el caso de los niños, ¿no? Una segunda etapa es la tesis de la acentuación de la fundamentalidad. O sea, en el caso Azanca Lelí, esta sentencia, he puesto acá los números de sentencias. Si ustedes quieren estudiar, ver las sentencias, pueden ingresar esos números en Google, ¿no? Y acceden a las sentencias, ¿no? Esta sentencia sobre el tratamiento para personas con VIH, el tribunal dijo sí, el derecho a la salud es un derecho fundamental, ¿no? Está reconocido en la Constitución y es un derecho social, lo estudió desde el punto de vista de su naturaleza social, de derecho social, pero dijo que su fundamentalidad se acentuaba cuando se relacionaba con el derecho a la vida, ¿no? Justamente en este caso se trataba de poder acceder a un tratamiento para llevar una vida digna, ¿no? Y una tercera etapa, donde ya en un caso del Hospital Honorio Delgado, un caso de un hospital de salud mental, ¿no? Ahí ya asume definitivamente la tesis de la fundamentalidad autónoma, ¿no? Aquí quisiera hacer un pequeño comentario respecto a en qué beneficia y en qué no beneficia la tesis de la conexidad, ¿no? La tesis de la conexidad es beneficiosa en cuanto nos recuerda que los derechos fundamentales son derechos interdependientes, ¿no? Que no hay separaciones rígidas entre derechos y que unos derechos están dependiendo de otros, ¿no? El derecho a la salud es fundamental en tanto se relaciona, ¿no? Indesligablemente con el derecho a la vida o con un concepto de vida digna, ¿no? Entonces la tesis de la conexidad nos recuerda mucho esta relación y esta interdependencia. Entonces en ese sentido es positiva la tesis de la conexidad, pero también tiene sus aspectos negativos, ¿no? En el sentido de que, claro, diluye la distinción entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, pero esta ilusión a veces no es del todo conveniente. Puede ser conveniente para reforzar el carácter normativo en general de todo derecho, pero nos hace olvidar quizás las particularidades que sí tienen los derechos sociales y los problemas específicos que afrontan los derechos sociales, muchos de los cuales tienen su raíz en cuestiones incluso ideológicas, ¿no? Entonces nos parece hacer olvidar a veces la solución de este problema ideológico que hay detrás del reconocimiento de los derechos sociales, ¿no? Que tiene que ver pues con que las personas no solamente necesitamos libertades de no interferencia, sino también necesitamos necesidades básicas que tienen que ser cubiertas y que obviamente dependen de una organización social, dependen de una solidaridad, de una responsabilidad conjunta de la sociedad. Entonces,
este tipo de elementos que configuran la base y el fundamento de los derechos sociales pueden quizás quedar de lado, ¿no? Cuando digamos incidimos demasiado en la tesis de la interdependencia, ¿no? En líneas generales y en líneas más técnicas, ¿no? Podría decirse que el derecho a la salud es un derecho independiente, es un derecho autónomo, así lo ha reconocido el tribunal, ¿no? ¿Qué pasa cuando este derecho está vinculado con el derecho a la vida? ¿Qué pasa cuando la no prestación de la salud, ¿no? puede poner en riesgo la vida de las personas? No es que la salud se vuelva más fundamental, sino que técnicamente podríamos pues acá aludir a lo que Robert Alexy llamaba los grados de intervención en el derecho fundamental, ¿no? Una, digamos, una intervención en el derecho a la salud, ¿no? Que ponga en riesgo aspectos fundamentales de la funcionalidad de la persona será una intervención grave, ¿no? Una intervención en el derecho a la salud que a la vez traiga conexa la amenaza del derecho a la vida, cuando nosotros hagamos ese proceso de ponderación del que nos hablará el profesor italiano, también veremos que la balanza puede inclinarse con más peso a favor de la protección del derecho a la salud y del derecho a la vida que a favor de la quizás temas de política pública o disponibilidad presupuestal, ¿no? Entonces, técnicamente tenemos que hablar más de grados de intervención en el derecho que de una acentuación de la fundamentalidad del derecho a la salud, ¿no? La delimitación del contenido del derecho a la salud, según como la ha realizado el Tribunal Constitucional peruano, ¿no? El tribunal ha recogido, ¿no?, como lo hace la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el derecho a la salud, ¿no?, es un derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, ¿no? No es un derecho mínimo, no es un derecho a no caer en desgracia, no caer en la muerte, no verse privado de un órgano esencial para la salud o para la vida, ¿no? Sino es un derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Esto tiene que ver con un reconocimiento de la salud no solamente como, digamos, no permitir que las personas padezcan situaciones muy dolorosas, ¿no? O situaciones que ya no serían humanitarias, ¿no? Sino tiene que ver con la concepción de la salud como una capacidad básica para la autonomía de la persona, ¿no? Estamos quizás pensando más en la fundamentación que hace Martha Nussbaum, Amartya Sen de los derechos fundamentales, ¿no? En tanto que estas capacidades básicas permiten a las personas el desarrollo pleno de su autonomía, ¿no? Entonces, esa fundamentación parece engarzar más justamente con este derecho al nivel más alto posible de salud física y mental, y el Tribunal Constitucional, en el caso del aseguramiento universal en salud, lo reconoce cuando dice pues que el seguro de salud para las personas más pobres es esencial, ¿no? En tanto, no solamente permite que la persona no sufra de la enfermedad, sino que le permite a la persona poder gozar de esta salud y poder no verse perjudicado por un problema de salud para justamente la realización de su proyecto de vida, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional también ha dicho que la salud pues involucra la salud preventiva y la salud recuperativa, ¿no? De salud preventiva, es decir, todas las digamos disposiciones sociales que el Estado y la sociedad tienen que establecer para el ejercicio de las condiciones adecuadas de salud, de la calidad de vida, ¿no? Medio ambiente, agua potable, trabajo adecuado, ¿no? Vivienda, en fin, ¿no? Y la salud recuperativa, ¿no? Que tiene que ver con el derecho a la atención en salud, ¿no? Establecía la enfermedad, no aparecía la enfermedad, un derecho a poder restablecer la salud y recuperarla completamente, ¿no? Y finalmente, ya el tribunal ha hecho un desarrollo amplio del tema de la equidad en salud, ¿no? ¿Qué significa esta famosa equidad en salud que está en la Constitución en el artículo 9, ¿no? La equidad en salud significa básicamente que digamos, nos remite a un principio de igualdad sustantiva, o sea, no solamente que seamos, como ya se decía ayer, también se repitió, no solamente que tengamos la igualdad formal, o sea, que seamos tratados iguales ante la ley, sino que existe una igualdad sustantiva, ¿no? Es decir, que la organización social, ¿no?, tanto en el sistema de salud como en las condicionantes sociales de la salud, ¿no?, sea adecuado para que todas las personas, al margen de sus
digamos, condiciones o sus recursos económicos, ¿no? Y al margen de cualquier otra característica, puedan tener acceso al goce máximo de la salud, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos de la equidad en salud que estudió el tribunal o que determinó en la sentencia del aseguramiento universal en salud, que es esta sentencia, la 0033 del 2010? Cuando yo pongo PI significa proceso de inconstitucionalidad, no es una acción de control de constitucionalidad de la ley, no una acción abstracta y directa de control de constitucionalidad de la ley, ¿no? Bueno, esta más o menos ya un poco les relaté en qué consistía esta reforma del aseguramiento universal. Bueno, esta fue impugnada ante el Tribunal Constitucional diciendo que violentaba el principio de igualdad, ¿no? Decía, al establecer planes diferenciados, un plan disminuido para las personas del seguro subsidiado o personas pobres y un plan más completo para el seguro contributivo, ¿no? Y el tribunal desestimó este argumento porque dijo que no es que el legislador haya establecido una discriminación, una diferenciación, ¿no? Lo que sucede es que estamos hablando de dos planes diferentes, ¿no? Es un sistema fragmentado, no es un sistema único, y estamos hablando de dos regímenes diferentes que buscan de algún modo complementarse, pero son dos regímenes diferentes. El seguro contributivo, pues, depende de los aportes de los trabajadores, y el otro es un sistema subsidiado que depende de los aportes del Estado, que el Estado está creando, no el Estado no está discriminando, sino el Estado está creando justamente en pos de la igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, no hay una violación de la igualdad, más bien hay una búsqueda de la igualdad sustantiva, y el siguiente paso del tribunal fue justamente estudiar si la búsqueda de esta igualdad sustantiva era adecuada, ¿no? Estaba acorde con lo que exige el principio de equidad en salud, ¿no? Y el tribunal define el principio de equidad en salud de esta manera, ¿no? En primer lugar dice que para alcanzar la equidad en salud tenemos que, o la política pública tiene que fijarse en los determinantes sociales de la salud. Bueno, en este caso el tribunal dijo que eso no se tenía que analizar en este caso en concreto, porque esta es una ley que, digamos, busca establecer un sistema de salud y no, digamos, está dedicada al tema de las condicionantes sociales de salud que dependen de subsectores específicos como vivienda, agua potable, saneamiento, etcétera, ¿no? Entonces, no se metió a esa evaluación, pero sí reconoció que la equidad en salud depende mucho de la política pública que se establezca para que existan, que los determinantes sociales en salud sean adecuados, ¿no? La interdependencia de los derechos, ¿no? También dijo que para el logro de la equidad en salud es necesario, pues, que exista un acceso igualitario, ¿no?, a una serie de derechos fundamentales que permiten el logro de la equidad en salud, ¿no? No solamente los que tienen que ver con los determinantes sociales sociales de los que habla la Organización Mundial de la Salud, pues tienen que ver con muchos derechos sociales, ¿no? Derecho a la vivienda, derecho al agua, no derecho al trabajo adecuado, en fin, no a la higiene, a la salud en el trabajo, que son ya derechos fundamentales sociales, sino que también es importante, ha dicho el tribunal, los derechos fundamentales de orden liberal para el logro de la equidad en salud, ¿no? ¿Qué hacemos con un sistema de salud, bueno, bien estructurado en el ámbito de la eficacia, pero un sistema autoritario, vertical, impositivo, ¿no?, donde no hay posibilidad de reclamo, donde no hay posibilidad de que los usuarios puedan reclamar por las malas atenciones o que puedan, digamos, modificar el sistema a través de la participación política o la incidencia política, ¿no? Estamos hablando ahí de libertades políticas, libertades civiles, libertad de expresión, reunión, ¿no?, derecho, pues, al acceso a la tutela judicial efectiva, en fin, ¿no? Entonces estos son derechos de libertad que son básicos también para el logro de la equidad en salud, ¿no? Otro tema tiene que ver con ya la atención misma en salud, ¿no? Para poder, digamos, tener un acceso equitativo a la salud, tenemos que tener un sistema de salud que debe brindar una atención con determinadas características, ¿no? Esa atención tiene que ser integral, es decir, tiene que cubrir las fases, pues, digamos, preventivas, recuperativas, de rehabilitación, ¿no? O sea, tiene que ser una atención que logra recuperar a la persona en sus, digamos, en el pleno funcionamiento de sus capacidades, ¿no? La atención también tiene que ser, obviamente, de calidad, ¿no?
tiene que haber un principio de oportunidad, ¿no? Lo que ya hablamos, ¿no? Tiene que ser aceptable en el sentido de que tiene que ser, digamos, adecuada para los pacientes, para la dignidad de la persona, no tratamientos que puedan denigrar a la persona, y aceptable también en cuanto a la aceptabilidad cultural, ¿no? Al acondicionamiento cultural, la salud intercultural, ¿no? Los pueblos indígenas, ¿no? En muchos países de América Latina tienen formas propias de cómo proveerse de los servicios de salud, y esas formas propias tienen que ser aceptadas, y en todo caso los servicios de salud estatales tratar de acoplarse, ¿no? E intercambiar ambos tipos de salud para lograr los resultados en salud, ¿no? Tiene que finalmente haber accesibilidad física y económica, ¿no? El sistema de salud o la atención de salud no solamente tiene que estar el sistema ahí, sino que tiene que brindar la posibilidad de acceso a las personas más pobres, y acceso también en cuanto a que existan recursos, disponibilidad de recursos humanos y recursos materiales para el acceso a la salud, ¿no? Otro principio de la equidad en salud es la no discriminación en salud, es decir, que no importa los logros globales de la salud, ¿no? A veces los países se ufanan de sus buenos resultados en salud a través de promedios estadísticos que reflejan el estado de la salud en general del país, pero no reflejan los logros en salud a poblaciones especialmente vulnerables. Entonces, la no discriminación supone que la política de salud no tiene que orientarse a lograr, digamos, el mejor promedio en salud, sino que tiene que orientarse a lograr la mejor satisfacción de las poblaciones más desfavorecidas y, por lo tanto, que gozan de especial protección constitucional. Finalmente, ya en cuanto al sistema sanitario, tiene que haber una consideración especial de la salud dentro del sistema social en su conjunto, es decir, la salud tiene que ocupar un lugar relevante dentro de los recursos públicos que el Estado tiene que distribuir, ¿no? O sea, la salud no puede estar pues en el mismo nivel que el turismo, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener un lugar prioritario y tiene que tener unos recursos ampliamente destinados a ese sistema. Esto es algo que en Brasil parece que se ha reglamentado, se ha querido reglamentar en la Constitución y en sus leyes de una manera mucho más estricta. En Perú no existe reglamentación de este tipo, hay acuerdos nacionales, políticas nacionales que, digamos, tienden al incremento del porcentaje del gasto en salud que hace el Estado, pero el tribunal ha dicho que esto es un elemento integrante del propio principio de equidad en salud, que es un principio jurídicamente exigible, ¿no? Y finalmente, una vez tenidos los recursos, que tenemos recursos amplios para el sector salud, estos recursos tienen que ser distribuidos en función de determinados principios, ¿no? Priorización, es decir, tiene que priorizarse a las poblaciones más desfavorecidas, ¿no? Eficiencia, ¿no? El principio de eficiencia significa pues que los recursos en salud tienen que ser bien gastados. Somos países que no tenemos muchos recursos para desperdiciar, entonces tienen que ser bien gastados. Participación, eso es fundamental. El tribunal ha dicho que los recursos de la salud tienen que ser distribuidos con la participación de la ciudadanía y de los usuarios en salud, ¿no? Hay que democratizar el sistema de salud y no hacerlo depender únicamente de tecnócratas, ¿no? Bueno, eso lo ha dicho el tribunal, ¿no? Entonces, la eficiencia, la participación y la priorización. Bueno, ahí puse eficiencia otra vez. También hay algo en cuanto al tema de la responsabilidad de los particulares, que también en el caso de la ley antitabaco, ¿no? Una ley que establecía la prohibición de que existan lugares públicos para fumadores, es decir, el primer avance que se dio es que en un establecimiento público debía haber un ambiente para fumadores y otro para no fumadores. Bueno, después se demostró que eso no servía, ¿no? Entonces, en el Perú se dio una ley que todo establecimiento público no se puede fumar. Obviamente esta ley fue impugnada y también en la ley se establece que no se pueden crear establecimientos solamente para fumadores, ¿no? Se impugnó esta ley y se dijo, bueno, que esto atentaba pues contra el libre desarrollo de la personalidad, personas que querían pues acudir a establecimientos públicos a fumar, ¿no? Separados de las otras personas y que no les hacían daño, en fin, ¿no? Entonces, se utilizó un argumento según el cual
los impugnantes de la ley de intervención de argumentos según el cual el hecho de que no existan lugares públicos para la salud obligaba a las personas a fumar en sus casas, ¿no? Y esto pues era contrario a la protección de la salud. El Tribunal Constitucional desechó ese argumento y dijo, pero este argumento no tiene en cuenta que los particulares, ¿no?, las personas tienen un deber para con la salud de los demás, ¿no? Tienen un límite en su libre desarrollo de la personalidad frente a la salud de los demás, y entonces también hay una vinculación, una responsabilidad del particular en cuanto a la salud. Y también establecía el principio de solidaridad social, ¿no? En el caso del tratamiento para las personas con VIH y el aseguramiento universal, ha dicho que todos estos sistemas de salud y los tratamientos para las personas con VIH tienen que recurrir a la solidaridad social, es decir, a la ampliación de los presupuestos y de los recursos públicos destinados a cubrir estas demandas de salud. Y bueno, esto, digamos, no existe forma de cubrir los grandes gastos que requiere el sistema de salud si es que al mismo tiempo no nos comprometemos como particulares y como ciudadanía, como sociedad, en destinar la mayor cantidad de recursos para esos sistemas, ¿no? Entonces, el tema de la imposición tributaria es, o digamos, en nuestros países también existe mucha evasión tributaria, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional ha dicho que el deber de contribución, ¿no?, es un deber que tiene que ver justamente con la protección de estos servicios esenciales, ¿no?, la salud entre ellos, ¿no? Vamos a hablar un poco del tema de la salud sexual y reproductiva, ¿no? No sé cómo... Ya, en 5 minutos termino la exposición. El caso de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Claro, el tribunal ha dado una definición pues amplia, ¿no?, inclusiva, de que supone el derecho a la salud sexual y reproductiva. Ha dicho pues que supone el ejercicio normal de la actividad sexual, ¿no?, una protección a la integridad física y psíquica, ¿no?, una autodeterminación de las personas en cuanto al momento de su reproducción, a la forma y al modo en que se van a reproducir, ¿no?, la atención médica pre y postnatal, la información y la educación sexual, ¿no? Todos estos son los componentes de derecho de la salud sexual y reproductiva. Pero quizás una de las decisiones más polémicas del tribunal ha sido justamente en materia de salud sexual y reproductiva, ¿no?, el tema del caso de la píldora del día siguiente. Hay dos sentencias contradictorias una de la otra. En la primera, que es un proceso de cumplimiento, el Estado para esto tenía un sistema de distribución gratuita de la llamada píldora del día siguiente, ¿no? Había una ley que establecía la distribución gratuita, ¿no? Sin embargo no se distribuía, se interpone un proceso de cumplimiento para hacer que la ley se cumpla, y el Tribunal Constitucional en un primer momento, en esa sentencia que figura ahí, estimó la demanda y ordenó al Estado que se distribuya la píldora del día siguiente, ¿no? Se basó en unos estudios científicos, ¿no?, porque claro, cuando se hace cumplir algo hay una evaluación previa de que aquello que se hace cumplir no atenta contra el orden constitucional, y dijo que los estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud, en fin, dicen que esta píldora no tiene efectos abortivos. Entonces dispuso el cumplimiento de la ley. Sin embargo, en una siguiente sentencia, en un siguiente proceso, un proceso ya de amparo, ¿no?, impugnaron pues vía el control difuso la constitucionalidad de esta ley, ¿no? Ya no el cumplimiento de la ley, sino la constitucionalidad de la ley, vía un amparo a través de un control difuso. El caso llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional da una vuelta de 180 grados y dice que aplica el principio precautorio. Dice el tribunal que de la propia posología de la píldora del día siguiente, de los medicamentos, ¿no?, y de algunos estudios, se determinaba que la píldora del día siguiente no solamente tenía el efecto de impedir que exista la fecundación, ¿no?, la unión del óvulo y el espermatozoide, sino que también tenía el efecto de impedir la implantación del óvulo fecundado en el útero de la madre, ¿no? Entonces, este segundo efecto para el tribunal era un efecto abortivo, ¿no?, porque se estaba eliminando, según el tribunal, un óvulo fecundado, lo cual ya era vida, ¿no? Y entonces el tribunal dijo que
bueno, en todo caso puede existir incluso una duda respecto, bueno, incluso no era tan seguro, pero sí existía una posibilidad, y la propia posología de la medicina decía que había una posibilidad de que el óvulo fecundado, de que exista un efecto por el cual el óvulo fecundado no pueda implantarse, ¿no?, en el útero de la madre. Entonces, la sola posibilidad de esto, en aplicación del principio precautorio en defensa de la vida del concebido, hacía que digamos, no tenga que ordenarse la distribución de la píldora y más bien impedirse la distribución de la misma. Críticas a esta sentencia. Bueno, para empezar, ¿dónde inicia la vida? ¿No? El tribunal dice que la vida inicia, y por lo tanto la vida en la Constitución peruana, ¿no?, la protección del concebido, ¿no?, está, digamos, en la Constitución hay un artículo que dice que el ordenamiento jurídico protege al concebido en todo cuanto le favorece. No le reconoce la entidad jurídica de persona, pero sí en todo cuanto le favorece, y obviamente esto implica la vida misma, ¿no?, del concebido. Entonces, el tribunal dice, como hay una amenaza o un riesgo a la vida del concebido, entonces tiene que impedirse la distribución. Pero claro, ¿qué es el concebido, no? ¿O cuándo inicia la vida, no? Y el tribunal ahí adopta una teoría según la cual la vida inicia o el concebido es concebido desde que existe la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿no? Sin embargo, existe otra teoría que dice que esa vida inicia cuando ese óvulo fecundado se implanta en el útero de la madre, ¿no? Porque entre la fecundación y la implantación puede existir un proceso en el cual ese óvulo fecundado no puede llegar a implantarse. Entonces el tribunal prácticamente asume una teoría de la vida. Donde se considera el inicio de la vida no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico de ningún lado, ¿no? Y sin embargo el tribunal asume una teoría de la vida, del inicio de la vida, que, bueno, no se sabe si el tribunal tenía en todo caso la competencia para asumir esa teoría del inicio de la vida. Otro aspecto problemático es justamente la contradicción con su sentencia anterior. La desconoce por completo, no hace ninguna alusión ni referencia a su sentencia anterior, a las razones por las cuales se aparta de su jurisprudencia anterior. Ustedes saben que los tribunales pueden apartarse de su jurisprudencia anterior, pero bueno, tienen que dar las razones por las cuales lo hacen, y en este caso no se dieron esas razones, ¿no? Porque en la sentencia anterior también se hizo una evaluación del mismo tema, ¿no? Si esta píldora tenía o no un efecto abortivo, ¿no? Y finalmente, en la determinación de si debe distribuirse o no la píldora, el tribunal no hace ninguna ponderación con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? No dice si es que el tema de la autodeterminación en la paternidad, en la maternidad, tiene alguna incidencia, puede significar algún límite, ¿no?, a la vida del concebido, ¿no? Entonces no hace ninguna ponderación, y esta también ha sido otra crítica que se le ha hecho a esa sentencia, ¿no? Después hay un tema de la despenalización de las relaciones entre adolescentes. En el Perú, hasta hace un año, cuando alguien tenía una relación sexual con un adolescente, ¿no?, o sea, es decir, con alguien que está entre los 14 y los 18 años, esa persona así sea una relación consentida, esa persona estaba penada, ¿no?, es decir, era objeto del delito de violación sexual. Entonces, el tribunal ha declarado esa norma penal, ¿no?, fue impugnada ante el tribunal, y el tribunal la declaró inconstitucional porque atentaba contra la autodeterminación del adolescente que ya tenía esta autodeterminación, ¿no? Voy a concluir con el tema de la exigibilidad judicial, que es un poco con lo que empecé esta exposición, ¿no? Sobre la exigibilidad judicial, el tribunal ha hecho lo siguiente, ¿no? Su jurisprudencia no ha sido tan clara y en todo caso un poco restrictiva, ¿no? En primer lugar, en el caso del tratamiento retroviral, ¿no? Bueno, en este caso, el caso de la sentencia 1417 del 2005, un proceso de amparo, ¿no?, un caso de Anicama Hernández, un tema no de salud, sino de seguridad social. El tribunal
establece un concepto de derechos sociales según el cual los derechos sociales no son normas programáticas, es decir, no son meras declaraciones de principios o de buenas intenciones, sino que son normas jurídicas, pero son normas jurídicas o principios o derechos constitucionales de configuración legal, es decir, están sujetas a la regulación que el legislador le otorgue, ¿no? Entonces, nuestros beneficios en cuanto a salud, seguridad social, educación, en fin, son los que el legislador nos haya otorgado a través de los sistemas respectivos de salud, educación, en fin, ¿no? Entonces, claro, no son normas programáticas, ¿no? No son declaraciones de buenas intenciones, pero ¿qué pasa si la protección que el legislador nos da es mínima, ¿no? Entonces, parece que sí siguen siendo normas programáticas, ¿no? ¿Qué sucede en esos casos, no? Entonces, ahí el tribunal, en el caso del tratamiento para las personas con VIH, ¿no? Existía una ley que establecía el acceso gratuito a las personas que no puedan costear el tratamiento para los retrovirales, ¿no? Para los antirretrovirales, ¿no? Entonces, el tribunal existía una ley, pero no se había implementado, no se había ejecutado, ¿no? No se había presupuestado siquiera. Entonces el Tribunal Constitucional, ¿no? Dice, en todo caso el derecho a la salud sí es posible de tutelarse, ¿no? Aun cuando no exista un presupuesto o una ejecución de una política pública, pero solamente con base en tres supuestos. Uno es la gravedad del caso, ¿no? O sea, que estemos en un caso evidentemente grave. Estos casos fueron dos casos idénticos planteados de personas que estaban en una situación pues bastante lamentable producto de la enfermedad del VIH y no tenían recursos económicos, ¿no? Entonces, también la relación con el derecho a la vida, dice el tribunal. Acá hay una relación con el derecho a la vida porque había un riesgo incluso de fallecimiento, ¿no? Y la existencia de una política declarada para enfrentar esa contingencia de salud. Existía una política declarada, pero no se había implementado, no se había ejecutado. Pero como la afectación al derecho a la salud era muy grave, se puede tutelar el derecho a la salud, ¿no? Sin embargo, parece que esto llega un poco más allá, porque, digamos, le compele al Estado a actuar, ¿no? En base a sus propias políticas públicas, ¿no? A respetar su propia política pública en materia de salud y no espera a, digamos, la asignación de recursos o a la determinación de qué parte del presupuesto va a ir destinado a eso, sino que directamente tutela el derecho fundamental, ¿no? Dada la gravedad del caso, dada la vinculación con el derecho a la vida, en fin. Parece que aquí hay un avance, ¿no? Aun cuando termina aún dependiendo el derecho a la salud de lo que la política pública establezca, aun cuando esta política no haya sido implementada. Pero bueno, todavía tenemos ahí grandes vacíos, ¿no? ¿Qué pasa o qué hubiera sucedido en el caso de esta persona con VIH si no hubiera existido una ley que estableciese el tratamiento gratuito para las personas que no tengan posibilidad de pagarse a un tratamiento antirretroviral, ¿no? Para combatir el SIDA, ¿no? ¿Qué pasa si no hubiera existido la ley? El tribunal hubiera otorgado el amparo, ¿no? O la tutela, ¿no? Adecuándose a sus propios requisitos para la procedencia de un amparo. Parece que no, ¿no? Pero esa hubiera sido una solución adecuada, ¿no? El tribunal avanza, y con esto termino, en el tema de la exigibilidad judicial del derecho a la salud en el caso de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud. Ahí dice que no solamente debe protegerse la salud en estos casos graves, ¿no? Cuando ya existe una política pública, sino que el derecho a la salud, ¿no? Supone, ¿no? Y en general los derechos sociales y el principio de progresividad de los derechos sociales, que el tribunal le da un contenido jurídicamente exigible, ¿no? Dice que es un principio jurídicamente exigible e invocable ante los tribunales de justicia, ¿no? El tribunal dice pues que, claro, el principio de progresividad, conforme está definido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
es la obligación del Estado, ¿no?, de, digamos, destinar hasta el máximo los recursos disponibles para poder, ¿no?, brindar el mayor nivel de protección posible al derecho social, en este caso al derecho a la salud, ¿no? Entonces, ¿qué significa brindar hasta el máximo de los recursos disponibles y a realizar todas las acciones tendientes a? El Tribunal Constitucional ha dicho que esto tiene un contenido específico, no es una mera declaración retórica, sino tiene un contenido específico, ¿no? El primer contenido específico es que, claro, existan planes para afrontar, ¿no?, todos los problemas o necesidades de salud que la sociedad vaya, digamos, que vayan apareciendo en la sociedad, ¿no? Tiene que existir planes. Si yo no tengo un plan, no tengo, pues, forma de afrontar una necesidad de salud, y ya estaré con eso violando el deber de progresividad, porque no tengo planes, ¿no? Entonces, ¿qué se puede exigir ante un tribunal? Que el Estado implemente un plan, una política pública para afrontar una necesidad en salud. Primer contenido del derecho social, del derecho a la salud, ¿no? Segundo contenido, que estos planes no son cualquier clase de planes, tienen que ser planes bien estructurados, ¿no?, coordinados, que asignen responsabilidades, que establezcan presupuestos, que establezcan plazos, ¿no? Y tienen que ser planes flexibles, adecuados a las circunstancias, a los tipos de necesidades que se tienen que enfrentar, ¿no? Entonces, y aquí entra mucho en juego el test de razonabilidad que creó la Corte Constitucional de Sudáfrica, ¿no?, que ha recogido ahora recientemente el Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que lo practica la Corte Suprema de Argentina, que lo practica la Corte Constitucional de Colombia, y también lo acaba de incorporar el Tribunal Constitucional peruano en esta sentencia, una evaluación de la razonabilidad de las políticas públicas. Es decir, la política pública tiene que estar formulada de un modo tal que esté orientada razonablemente al logro en un tiempo prudencial del derecho a la salud, ¿no? ¿Qué más? Estos planes obviamente tienen que respetar los contenidos del derecho a la salud, ¿no? Todos los principios de la equidad en salud, ¿no? Les describí antes los principios de no discriminación, los principios de, digamos, atención de salud integral, de calidad, oportuna, adecuada culturalmente, y todos esos componentes de la atención de salud tienen que ser, digamos, respetados, ¿no?, en estos planes de salud. Y finalmente, algo que es muy importante, estos planes de salud, y es algo que se puede judicializar, así lo ha dicho el tribunal, tienen que ser participativos, es decir, tienen que ser democráticos, no pueden ser planes, pues, autoritarios sin ninguna participación de la sociedad civil, ni sin escuchar la voz de los usuarios del sistema, ¿no? Tienen que ser transparentes, rendir cuentas, y tienen que tener indicadores de derechos humanos, indicadores específicos de derechos humanos que puedan medir los avances de la política pública en salud. Eso es muy importante. El tribunal ha dicho, sin esos indicadores, básicamente, pues, los planes son meras declaraciones retóricas de buenas intenciones, ¿no? Entonces, ha definido el tribunal estos contenidos del derecho a la salud, ¿no? Ya en el ámbito de considerar derecho a la salud como derecho social o como derecho prestacional. Pero claro, el tribunal en la misma sentencia, si bien avanzó y dijo que tenía que crearse un plan, por ejemplo, para la atención integral, dado que el sistema o el plan esencial de aseguramiento universal, plan esencial de aseguramiento en salud para el régimen subsidiado, no tenía determinadas condiciones asegurables, pero por ejemplo tenía solamente 4 atenciones, por ejemplo, posparto, y de repente la mujer o la mamá necesitaba 5, 6, 7, 8 atenciones. Entonces, se estaba incumpliendo, dijo el tribunal, el principio de integralidad, ¿no? Entonces, ha ordenado al Ministerio de Salud elaborar un plan de contingencia para que cubra las atenciones que no están cubiertas en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Y también ha ordenado un plan para que se puedan implementar las enfermedades de alto costo, que también están declaradas en la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, pero que no han sido implementadas hasta la fecha. Entonces, el tribunal ha ordenado esto, pero no se sabe nada de su cumplimiento, no ha establecido un proceso de seguimiento de su sentencia, con lo cual la declaración de que
todas las políticas públicas de salud pueden ser judicializables y pueden ser exigibles, solamente son posibles o solamente van a ser reales si es que existen esos procedimientos de seguimiento que nos digan si efectivamente esos planes van transformándose con el tiempo en razón a lo que el Tribunal Constitucional establezca en sus sentencias, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a Felipe Johan León por su muy documentada, detallada y amplia información de todo lo que está pasando en Perú. Pasamos rápidamente a la sección de preguntas, te las hago de manera colectiva, las que llegaron. Dice la primera: ¿por qué el derecho a la salud no es por sí mismo un derecho considerado fundamental? ¿Cómo afecta esto en la práctica? La segunda: para que haya mejor distribución de recursos a la salud, se tiene que tomar en cuenta corrupción, enriquecimiento ilícito, auditorías, transparencia y rendición de cuentas. Tercera: ¿existe en Perú participación financiera del sistema patronal o de las empresas privadas? ¿Qué porcentaje le corresponde del total del presupuesto destinado a la salud? Cuarta: ¿cuánta desventaja implica la falta de legislación interna con respecto a la salud pluricultural? ¿Qué prevalece? ¿No existe límite constitucional a los tratados internacionales con respecto a la salud cultural? Y el último comentario: se me hizo muy dinámica su conferencia. Soy de la idea de que en cuestión de derechos económicos y sociales es necesario atender de manera complementaria el derecho al desarrollo y una adecuada generación de riqueza. Gracias. Entonces, repito, derecho a la salud no es por sí mismo un derecho considerado fundamental. ¿Cómo afecta esto? Si quieres te las paso todas, te las leí. Bueno, ¿en qué afecta que el derecho a la salud no sea reconocido como un derecho fundamental? Bueno, el Tribunal Constitucional en Perú ya se reconoció que es un derecho fundamental autónomo. Sin embargo, puede afectar si, digamos, que no hay una conciencia de la autonomía del derecho a la salud, en tanto que podemos, si lo hacemos interdependiente de la vida digna, podemos ver a la salud simplemente como escapar de la muerte, ¿no? O como escapar de un hecho, de una enfermedad muy dolorosa. Y no es eso solamente la salud, ¿no? Como les dije y el Tribunal Constitucional reconoció, es un derecho que tiene que ver con una capacidad, con la capacidad que tiene que tener una persona de desenvolverse normalmente con la plenitud de sus capacidades físicas y mentales para poder lograr la autonomía. Siempre se postula pues el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el principio de autonomía de la persona, y bueno, la forma de que este principio de autonomía, que la persona se autodetermine en sus proyectos de vida, básicamente es teniendo unas ciertas condiciones que puedan facilitarle la realización de este proyecto de vida, y en esas condiciones la salud pues juega un papel fundamental. Entonces el reconocimiento como derecho fundamental autónomo es básico justamente para esa comprensión del derecho a la salud, ¿no? El tema de la distribución de los recursos en salud sí tiene que ver con la corrupción, con la transparencia, la rendición de cuentas. Como dije, el Tribunal Constitucional ha reconocido esto, ha dicho que la política pública de salud y la equidad en salud, la distribución de los recursos para el logro de la equidad en salud, tiene que ver mucho con una política pública que tenga mecanismos de supervisión, ¿no? Tenga mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, ¿no? Y no tienen que ver solamente con, la lucha contra la corrupción, sistemas de vigilancia para que los funcionarios de la salud no se aprovechen de los recursos, ¿no? Sino tiene que ver también justamente con la formulación de indicadores de derechos humanos en materia de salud. Justamente, si nosotros
tenemos una línea base que nos dice de dónde estamos partiendo, cuáles son nuestros indicadores ahora, cuáles son nuestros objetivos y qué digamos, cuáles son digamos los datos estadísticos que tenemos sobre la salud en este momento, cuáles son nuestros objetivos y qué indicadores nos van a medir el progreso hacia esos objetivos, ¿no? Podremos saber justamente si es que los recursos están siendo bien destinados o no. Si es que el Estado mismo fija una política, por ejemplo, de disminución de la mortalidad materna y fija determinados recursos para eso y fija una serie de variables y hay unos indicadores que miden esas variables y no estamos llegando, ¿no? Al resultado que se espera, al objetivo que se quiere, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a poder darnos cuenta que hay algún problema ahí, existe una desviación de recursos, existe una ineficiencia en el gasto, ¿no? No todo necesariamente es corrupción, sino hay problemas de gestión pública, ¿no? Entonces tendremos que o podremos saber dónde están ubicados los problemas. Esos indicadores de derechos humanos nos van a permitir saber dónde es que están ubicados esos problemas en el sistema de salud. Entonces, sin indicadores del sistema de salud, ¿no? Y sin indicadores también de derechos humanos específicos relativos al goce efectivo, esos indicadores que la Corte Constitucional llama indicadores del goce efectivo de los derechos en salud, bueno, si no tenemos esos indicadores no podremos saber realmente si es que la política pública está incidiendo o no en la práctica de la salud, ¿no? La desventaja de la falta de legislación respecto a la salud intercultural, bueno, claro, es una gran desventaja, ¿no? El tema de que no existe una política pública, no existe una legislación que obligue al Estado a establecer sistemas de salud intercultural, ¿no? Está generando pues graves perjuicios en la forma de acceso a la salud por parte de estas poblaciones indígenas. Hay mucha discriminación, obligación de someterse a determinados procedimientos que para ellos no son culturalmente adecuados. Hay un caso en Perú muy dramático que se vivió, el asesinato, ¿no? de creo que fueron 5 profesionales de obstetricia, ¿no? En una zona de la frontera de Perú, del norte de la frontera de Perú, muertos por población indígena, ¿no? Asesinados por población indígena, porque este personal de salud que había llegado de Lima a hacer una campaña de salud, habían hecho una campaña ginecológica y eran hombres que habían examinado a las mujeres indígenas. Enterados de esta situación, pues los sapos de la comunidad arremetieron contra los médicos y los asesinaron, ¿no? La falta de coordinación y la falta de una política pública de salud intercultural nos llevó a este hecho pues dramático, ¿no? Existe participación financiera del sistema patronal o de las empresas privadas. Claro, el sistema de salud, como le digo, en Perú actualmente a partir de la ley de aseguramiento universal tiene pues 3 subsistemas, ¿no? Un sistema subsidiado, ¿no? Financiado exclusivamente por el Tesoro Público, ¿no? Para las personas más pobres a través de lo que se llama el Seguro Integral de Salud, un sistema contributivo, ¿no? Que entiendo que es acá lo que le llaman la patronal, que es que los trabajadores a través de sus aportes y a través de los aportes también de los empleadores aportan al sistema de salud, ¿no? A un sistema de salud, ese es un sistema de salud contributivo, ¿no? Y un sistema privado de salud, o sea, digamos, hay libre iniciativa privada para crear clínicas y ahí también existen seguros de salud, ¿no? ¿Qué porcentaje le corresponde del total de presupuesto destinado a la salud? Bueno, ese es un dato que no lo tengo, ¿no? El tema de los porcentajes en salud, lo que sé es que, claro, hay el porcentaje actual del gasto en salud del Estado es el 7% del PBI, y según el acuerdo nacional, un acuerdo de políticas públicas de todos los partidos políticos, debería llegar al 13%. Era 7% antes del establecimiento de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud. Se establece la Ley de Aseguramiento Universal en Salud y sube al 9% del PBI. Entonces el Tribunal Constitucional, cuando recuerdan ustedes que el Tribunal dijo que un principio de la equidad en salud significaba
una relevancia de la salud en el sistema social en su conjunto. Entonces, evaluó si efectivamente la salud, a través de esta ley, alcanzaba una mayor relevancia dentro del sistema social porque tenía una relevancia escasa, ¿no? Con un porcentaje de gasto muy mínimo, ¿no? Entonces vio que efectivamente a partir del año siguiente, nada más de la publicación de la ley, había pasado en 2 puntos porcentuales. Entonces, si bien estaba aún lejos de los niveles esperados, valoró esta situación y bueno, dijo que en todo caso pues correspondía seguir incrementándose el presupuesto, ¿no? Bueno, creo que, espero no haberme olvidado, creo que esas serán las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Felipe Johan León Florian. Hacemos un